¿Cómo están? Muy buenos días. Lunes 6 de octubre del año 2025. Feliz de iniciar una nueva semana acá en el Conectados en Agricultura. Soy Javier Pérez, panelista, ya me han visto muchos de ustedes. Voy a estar reemplazando al Chechito durante algunos días, que estaba tomándose un merecidísimo descanso. Así que vamos a estarlo acompañando durante este mes de octubre, mes previo a las elecciones. Y le quiero preguntar a mi querida panelista, amiga, candidata a senadora de la región de Valparaíso, Cami Flores. Camila, ¿tú sabes cuántas horas quedan para la elección? Yo pensé que me iba a preguntar días, paso estaba muy preparada. Querido amigo, ¿horas y minutos? No. Muy buenos días, bienvenido Javier. Que sea un exitoso semanas de conducción en este gran programa. Le vamos a estar mandando los mejores deseos al Checho, que disfrute de su viaje, que se lo merece, hacer este programa todos los días, además de todas las otras obligaciones que tiene el Checho muy pesado. Así que mandarle un beso aquí. Javier va a estar sin serrucho, sin serrucho, nunca con serrucho, jamás, y obviamente jamás. Ahí muy cuidado por Priscila, Camila y Alonso, y además del Betito, así que no hay ni una posibilidad que venga con serrucho. Oye, Cami, pero bueno, no sé cuántas horas faltan. Fíjate que le pregunté a ChatGPT 984 horas. Uno cree que es mucho, pero la verdad es que no es tanto. Se pasa volando. 983, 84 horas. Mira. Poco. ¿Cómo está mi querido Gabriel Alemparte? Muy buenos días, gusto de saludarlo. Bien, Javier, un gusto tenerte al comando como hombre ancla de este programa. Así que, un humilde reemplazante. Le pido disculpas a los auditores, la semana pasada estuve un poco enfermo. Sí, pero bueno, ya está mejor de salud ya, ¿o no? Sí, sí, estamos recuperando. Tirando para arriba. Muchos exámenes. Eso, está muy bien. Oye, a ver, empecemos al tiro, hablamos inmediatamente de los fuegos, porque casi como en una actividad, casi como en un hecho milagroso, apareció el programa Janet Jara. ¿Ah? Sí. Después de ya varias semanas de espera, de cambios, de cosas que no decía, que decía su programa en entrevista a propósito del programa presentado en la primaria, cosas que son importantes. Mantiene en el fondo como un elemento central el hecho de los 750.000 pesos como lo que ella llama sueldo vital, y vienen también algunos elementos que dicen relación con el tema de relaciones internacionales y algunos otros aspectos. Quiero que empecemos analizando esta noticia que marcó el fin de semana, Cami, Gabriel. No sé, Gabriel, ¿cómo lo ves? Por lo demás, lo que está haciendo Janet Jara es cumplir con un requisito en el fondo señalado en nuestra ley de elecciones. Exacto. Ella tiene que presentar el programa frente al CERVEL, pero no sé si tuviste la oportunidad de verlo, de leerlo, qué cosas te llamaron la atención. Vamos con el análisis de la presentación del programa Janet Jara. Mira, yo quisiera primero decir que esto costó mucho, y sigue siendo, creo, un programa bastante laxo, precisamente por las dificultades que tuvo para poder ser consensuado entre equipos que claramente no tienen nada que ver. Eso es una cosa que yo creo que es bastante obvia, y por eso se demoró tanto la posibilidad de tener este programa. Yo creo sinceramente que hay cosas en el programa que uno debería preguntarse si son ciertas o no. Así como el presidente Boric emplazó a supuestamente José Antonio Kast la semana pasada por el recorte de los 6.000 millones de dólares, cosa que también Evelyn Matei ha propuesto en distintos plazos, pero así como el presidente Boric emplazó a los candidatos claramente de la oposición, a mí me gustaría que el presidente Boric también hubiese emplazado a la candidata Jara, porque la candidata Jara sigue manteniendo la teoría de los 750.000 pesos, que es completamente imposible mientras Chile no crezca más del 2%. Estamos en 1,8%, la proyección es mala, y la verdad es que mientras sigamos encareciendo el costo de la contratación en Chile, una de las más caras de los países de la OCDE, claramente este país con un 98% de pymes no va a salir adelante ni va a funcionar, y eso preocupa además un programa que no tiene elementos, pero la verdad es que tiene estas generalidades entre equipos que claramente no tienen mucho que ver entre ellos, y la verdad es que a mí me parece un programa que es el programa estándar, no aborda ningún punto muy nuevo, muy novedoso, y creo que afortunadamente llegaron a algo, porque era vergonzoso tener una candidata a 90 días de la elección
que no tuviese, estamos a 90, sí, a 90 días de la elección que no tuviese... No, elección a 41 días. Perdón, 41 días. 984 horas. 984 horas, me quedé con los números, 984 horas de una elección. Una candidata presidencial no tenga programa, sobre todo esta candidata presidencial, porque ella tenía que fijar cuál era la posición que iba a tomar entre sectores tan complejos, entre diferencias tan complejas que al interior de la coalición. Oye, se unió al panel, pero voy a seguir la palabra con la Cami. Bienvenido, candidato a senador por Atacama, tremendo amigo también, Giovanni Calderón. Muy buenos días. Muchas gracias, Javier. Oye, este programa se está poniendo cada día más raro. Javier conduciendo, todo el panel cargado hacia la izquierda. Pero es por el tiro de cámara. Ya lo vamos a cargar a la derecha nomás, Giovanni. Oye, sigamos con la Cami. Sí. Cami, no sé si lo pudiste ver, si lo pudiste leer, la reflexión de Gabriel. Obviamente lo que siempre ha llamado la atención son estos 750.000 pesos. Aparte, se declara ellos lo declaran como un anexo de programa, a partir de que dijeron que en realidad habían presentado un programa en el marco de la elección primaria, algo que parece bastante irrisorio por el contenido que tenía, pero no sé, Camila, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son aquellos elementos que ves más débiles de esta presentación de Jara? A ver, primero tuvieron que hacerlo porque algunos próceres de la izquierda, ¿cierto?, de la centroizquierda comenzaron a hacer pataleta porque no tenían programa. Está el senador Huenchumilla, que armó una gran pataleta porque no había programa, en fin. Entonces, en el programa yo diría, como bien dice Gabriel, es algo bien estándar como para cumplir, con algunos que otros matices que son interesantes de analizar y con los cuales uno finalmente pudiese concluir que quien ganó el gallito de las cosas, sobre todo que generaban más debate o divergencia, son el Partido Comunista. Sueldo vital, aborto. Sueldo vital, que era una de las más sentidas aspiraciones que tenían, cierto, desde la CUT, y todo el programa, digamos, originario, el que realmente representa esas 7 páginas cuando Janet Jara fue candidata a la primaria, que hizo el hijo de Lautaro Carmona, que ya está fuera del comando, ¿cierto? Y donde también se incorporaba dentro de ese programa el tema del aborto libre. Y la nacionalización del cobre. Claro, al menos en el de la primaria lo del cobre y el hito estaba. Sí. Ahora entiendo que no lo tocan en el programa final. Entiendo que no lo tocan. Entiendo que no lo toca. Tenemos que igual corroborar esa información. Pero aborto libre sí. Y sueldo vital sí, que eran dos sentidas aspiraciones que tenían precisamente desde el núcleo más duro del Partido Comunista y que quedó finalmente en el programa. ¿Y por qué digo que finalmente esto termina ganándolo el Partido Comunista? Porque una de las diferencias probablemente más profundas que tenían con la democracia cristiana era precisamente el tema del aborto libre. Y terminan considerándolo igual. Por lo tanto, esa batalla o esa disputa quizás un poco más valórica, la termina ganando los comunistas y no esta izquierda que se autodenomina más moderada, como es la democracia cristiana. Giovanni, más allá de tu opinión, hay harta hipótesis respecto a que efectivamente lo que dice Camila es que habría habido este guiño respecto al tema de ley de aborto y sueldo vital, a propósito de la controversia que existió con la declaración de la candidata Jara respecto a que Cuba no era una democracia y que eso habría molestado profundamente a las cúpulas del Partido Comunista. No sé cómo lo ves tú y cuáles son aquellos puntos que crees que son los más débiles dentro del programa, o el programa es estructuralmente débil. O sea, yo no tengo la menor duda de que acá hubo una orden de partido, digamos. Pero es que a mí estas discusiones me parecen irrelevantes. Yo de verdad creo que a la gente no esperaría otra cosa del Partido Comunista y de Janet Jara. Y la gente no va a votar por ella porque incluye o no incluye el aborto o el famoso salario vital, porque ya no le creen. Si es un tema de credibilidad. Yo creo que la discusión del momento tiene que ver con el gobierno. O sea, es el gobierno el que está en el fondo moviendo la balanza en un sentido o en otro para Janet Jara. Si el gobierno tiene algún acierto o no dice nada y mejora un poquito la percepción ciudadana, Janet Jara mejora. Si el gobierno, en cambio, enfrenta una polémica como la de la pensión de Gabriel Boric, que viene incluida en la ley de presupuesto, creo que le va a ser difícil despegar a Jara desde donde está pegada hace rato.
O sea, yo creo que, Javier, sí. yo creo que hay un tema bien complejo, que ahí comparto con Giovanni. Yo creo que el gran tema que viene es cuáles van a ser los énfasis del presupuesto. Uno empieza a desglosar el presupuesto el fin de semana, la prensa lo hizo en varias materias, y uno se empieza a dar cuenta de las prioridades completamente cambiadas. Es que en materia de seguridad hay una baja en el combate al crimen organizado. Pero en cultura se dobla. Pero en cultura se dobla. Sí. Que gendarmería sube apenas un 1%. Una cosa que no se entiende, porque cuando tú diseñas políticas públicas, ustedes lo saben mejor que yo, uno tiene que poner la fuerza en dos cosas para el diseño: en tiempo y en plata. Si no hay plata, uno puede escribir cualquier cosa. Las políticas públicas más lindas se pueden escribir, pero si no hay plata para hacerla, la verdad es que son letra muerta. Y en ese sentido, el presupuesto demuestra una falta de conexión con la ciudadanía, con los problemas de la ciudadanía, que es preocupante. Y yo ahí comparto con Giovanni. Yo creo que el presupuesto, que además se va a resolver entre primera vuelta y segunda, va a ser, yo creo, como la gran discusión polémica, porque la gran discusión que puede llevar la elección presidencial, porque si uno lo empieza a desmenuzar, se empieza a encontrar cada vez con más cosas donde el gobierno no solamente no ha cumplido, sino que además nada te hace pensar que la candidata a la continuidad del gobierno del presidente Boric Janet Jara podría cumplirlo. O sea, no hay ninguna... Y a mí lo que más me preocupa del presupuesto, como digo, es el cambio o sea, la capacidad de no ponerte en el lugar de la gente. O sea, la desconexión, que yo creo que es lo que ha mostrado el Frente Amplio durante los últimos 4 años. Claro, pero un segundito, pero sigamos esa línea, pero también lo que había planteado Giovanni. A ver, yo ahí discrepo con mi amigo Giovanni. Yo creo que la discusión de aborto sí es una discusión importante, ¿no? Creo que hay un tema ahí detrás que es un elemento bien interesante, pero siguiendo en la línea de lo que planteaba Gabriel y también Cami y Giovanni, pero la discusión de la ley de presupuesto va sumado a un hecho o a hechos de denuncias que se han hecho especialmente de la campaña de Belín Matei y de la campaña de José Antonio Kast respecto a la situación fiscal en el fondo y cómo este gobierno va a dejar de cara al próximo gobierno, que lo más probable es que sea de la oposición, con un alto nivel de probabilidad, y cómo va a quedar la caja fiscal en torno a eso. Por lo tanto, Camila, más allá en quiebra. Sí, bueno, en quiebra, efectivamente en quiebra. Sí. ¿Qué debiera hacer el gobierno que asuma respecto a esto y cuáles son los elementos, tú que estás en el Parlamento y Giovanni que es asesor parlamentario, nuestro senador por Atacama, nuestro próximo senador por Atacama, cuáles debieran ser en el fondo los próximos elementos o en qué debiera centrarse la discusión respecto a la ley de presupuesto? ¿Qué glosas ves tú que pueden parecer importantes? Mira, yo creo que el próximo gobierno, cuando llegue, cualquiera sea de los 3 candidatos de derecha que pueda llegar a ser presidente de la República, se va a encontrar con un panorama más sombrío todavía de lo que hoy día conocemos mediante ciertos trascendidos por la prensa. Cuando lleguemos, cuando se instalen los ministros, los jefes de servicio, cuando estén los directores, o sea, cuando estemos ahí in situ, realmente yo creo que nos vamos a dar cuenta del daño, del deterioro y de lo profundo que es, sobre todo en materia económica, el desastre que nos está dejando este gobierno. Recién ahí. Dicho eso, Javier, nosotros tenemos que ser hoy día como oposición especialmente duros con la tramitación de la ley de presupuesto y no dejar pasar ni una. ¿En qué sentido lo digo? En que, bien lo decía Gabriela Lemparte, en materia de seguridad no se crece, en materia de salud. De salud es una cosa horrorosa en materia de salud. Nosotros que representamos con Giovanni, o vamos a representar como senadores, con la ayuda de Dios, así espero, regiones distintas a la región metropolitana, el drama que se vive en salud es brutal. Y por cierto que ahí, o sea, al menos en el caso de la región de Valparaíso, el presupuesto asignado para salud no alcanza ni siquiera para cubrir el próximo año, ni siquiera para el año completo. Dicho eso, yo creo que nosotros tenemos que ser muy duros desde cosas que quizás pueden ser simbólicas, en lo monetario quizás no tan importante porque no es tanta plata, pero sí la simbología. Por ejemplo, dejaron en una glosa sin discusión
donde los parlamentarios no podemos más que simplemente aprobar todo lo que tiene que ver con la dieta que va a ser asignada a Gabriel Boric a contar del próximo mes de abril del próximo año, cuando deje de ser presidente de la República, 151 millones de pesos a contar de los 40 años. Dejaron una glosa especial donde finalmente nosotros como parlamentarios simplemente tenemos que ver que ahí viene, no podemos hacer nada. Y eso es una falta de respeto tremenda. Entonces, claro, alguien me podrá decir, oye, pero son 150 millones de pesos, pero es lo simbólico de esto, de dejarlo ahí, claro, amarrado, donde tú no puedes hacer nada. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir en una posición así de clara. Yo prefiero perder este presupuesto. ¿Qué pasa si rechazamos la ley de presupuesto? ¿Qué pasa si nos alcanzan los votos para aceptar o aprobar esta nueva proposición de ley de presupuesto de este año? Sigue rigiendo la del año anterior. Y si tú me preguntas a mí, quizás puede ser hasta mejor que siga la que está hoy día rigiendo año 2025. Giovanni, volvemos contigo, porque si no hay plata, hay recorte fiscal, y ese ha sido un tema bien importante de discusión en las últimas semanas. ¿Vamos a la pausa, Pri? Sí. Vamos a la pausa y volvemos con Giovanni y con más Conectados en Agricultura. Gracias, Checho, por esas tan buenas menciones comerciales. Damos la bienvenida a Alberto Mayor al panel. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy buenos días. Seguimos, Giovanni. Bueno, la discusión derivamos del programa de Jara a la situación fiscal que va a dejar este gobierno, y obviamente en tiempos de vaca flaca siempre la reducción de gastos es un elemento. Ha habido mucha discusión, especialmente en los candidatos de la oposición y especialmente entre los equipos de José Antonio Casi y de Liz Matei respecto a el realismo de cuánto puede ser este recorte fiscal en la realidad. ¿Cómo lo ves tú? No sé, me imagino que has seguido profundamente el debate, y desde esa perspectiva, ¿tienes para ti algunos elementos donde se pueda recortar así a priori el gasto fiscal? Mira, lo primero que hay que decir es que ya en el presupuesto vienen 28 programas sociales con presupuesto cero. 2 en materia de seguridad, 6 en materia de educación, un montón en desarrollo social. Entonces, cuando la izquierda apunta a la derecha de que todo recorte va a significar un recorte de los programas sociales, bueno, ustedes también, pues, compadre, si no te queda otra. Sí. No te queda otra. Ahora son programas probablemente mal evaluados, no tengo idea. Respecto del debate, mira, yo tengo una actitud muy descreída frente a la vida. Entonces, somos dos. Claro, que hay cosas que a mí me parecen muy, no sé la palabra, pero muy ficticio. Esto de que tú prometes bajar 6.000 millones de dólares y no dices cómo. Bueno, que Jara explique cómo va a financiar todos los 750.000 pesos, ¿te fijáis? Y la gente no es tonta, esto te lo dice la gente en la calle. Oye, ¿y la Jara, por qué no da explicaciones de esto? Sí. Y esta polémica entre el comando de Matei y el comando de Kast, ya a mí me parece a esta altura un poquito infantil. Hoy día escuchaba al exministro Hernán Briones dando cuentas, sí, mira. Ignacio Briones. Hernán Briones era otra persona. Diciendo, mira, aquí se puede recortar tantos programas porque están mal evaluados, esto representa tanto. Al final llegamos a 600 millones de dólares, decía, y estamos lejos de los 6.000. Bueno, problema de Kast. O sea, si Kast se pone una meta de 6.000 dólares en 18 meses y no la cumple, entonces cárenlo. Pero si aquí la cuestión es ponerse meta, que fue lo que no tuvo este gobierno. Este gobierno no tuvo ninguna meta. Boric llegó al gobierno sin ninguna meta en materia de crecimiento, una cuestión histórica en materia de candidaturas presidenciales. O sea, yo nunca había visto que un candidato presidencial no pusiera meta en crecimiento y en empleo. Y así fue. Entonces aquí lo que se necesita es tener claro qué propone cada candidato, si creemos o no que es viable. Eso ya dependerá de la gente. Yo te quiero decir solamente que en 3 años el pago en remuneración, el costo en remuneración en el Estado subió 3.000 millones de dólares, que es lo que ha crecido, digamos, además, no solamente en números, sino que en monto lo que se le paga a los funcionarios públicos. Perdón, ¿de dólares o de pesos? Dólares. 3.000 millones de dólares en 3 años, el gasto en remuneraciones. Entonces, ¿el gasto adicional? El gasto adicional, claro, o sea, comparado con el 2022, bueno, perfecto. El 2024, digamos, 2.000 millones, comparado con el 21, que fue el último año de Piñera. Pero bueno, en definitiva lo que te quiero transmitir es que ya a estas alturas son escaramuzas
propias de la campaña que ya está en su fase final, digamos, pero de que es necesario ese recorte fiscal, yo creo que no hay nadie que esté pensando algo distinto, digamos. Alberto, bueno, ¿cómo ves tú, más allá de los números, ¿no? Y es lo que dice Giovanni, pero cómo se va a hacer, que ha sido quizás el dime y direte del asunto, la discusión al respecto, porque uno tiende a pensar de que efectivamente cuando uno habla de la disminución o del recorte del gasto fiscal, pareciera ser algo que quizás todos entendieran, pero quizás el chileno común y corriente a lo mejor no lo visualiza tanto. ¿Cómo ves tú la discusión? Y si más allá de lo que se está discutiendo dentro de lo que tú analizas y las encuestas, después vamos a ir derecho hacia eso, sigue una discusión de que efectivamente a las personas les hace sentido hoy día, o el electorado necesita escuchar cosas un poquito más materiales y más concretas. No, yo creo que hoy día hace mucho sentido el tema de la reducción del Estado. Básicamente porque cuando tú sientes que la tributación no significa una respuesta, ¿no? Eso es un problema. Eso es. Ahora, hay un problema que yo creo que donde sí hay un problema es con la medida que plantea Kast, es la siguiente. El Estado, o sea, primero, esto lo están calculando los economistas diciendo, mira, esto es lo que se puede hacer. Yo les quiero decir, miren, los economistas tienen una forma de ver que es insuficiente. El estallido social fue gestionado por un presidente que políticamente muy hábil, una persona brillante intelectualmente, de una velocidad en conversación que no encontraba otro igual. Así es. ¿Ya? Pero nunca entendió el problema donde estaba metido. Eso es verdad. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el hecho de una mirada, una perspectiva donde le faltan otros bordes. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Que siempre le han faltado a la derecha. Que siempre le ha faltado. Sí. y que fíjate que los sectores conservadores antiguos lo tenían. Sí. Lo tenían. Entonces, pero que a una derecha más moderna en general le cuesta. Esto es bien llamativo porque la derecha pituca. Justamente la derecha que donde logró... nosotros no estamos, digamos. La derecha que logró esa articulación fue históricamente en Chile la derecha de Portales. La derecha de Portales. Hoy día nosotros vemos a Portales como un personaje... A Portales lo mató la gente de derecha. ¿Me entiendes? O sea, la gente del sector más conservador. A Portales no entonces, porque Portales era incómodo. Entonces... Las familias beatas de la capital. Claro, él veía... Exactamente. Y toda la cosa, el desparpajo que tenía, yo no creo en Dios, pero creo en los curas, o sea, cosas así. Entonces es un tipo con mucho desparpajo. Bueno, esa mirada un poquito más amplia es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque, y voy a citar a una persona también de derecha. Hace 2 o 3 meses estaba en una cena en España y me encuentro con una persona que vivió mucho tiempo en Chile, un español, ¿ya? Que fue embajador. Que alguna vez yo me reuní en la embajada con él, y era un tipo muy brillante y muy de derecha. Además lo ostentaba, le gustaba decir siempre que era muy de derecha. Era nieto de un súper político español, muy de derecha, e hijo de otro más de derecha. O sea, y él entonces se burlaba, él contaba la historia así. Me lo encuentro en la cena, lo ponemos a conversar, ¿ya? Y me dice... Me hace un comentario, le digo, es la cosa más de izquierda que te he escuchado, le digo. Me dice, pero no es casualidad, me dice. Me tocó trabajar mucho rato en el Congo, me dice. Y sé lo que es un país sin Estado. Entonces, el tema de cómo configuramos el Estado, ¿no? O sea, me decía, me hizo un juego, me dice, ¿cuánto gana el presidente del Congo? No sé, dime una cifra alta, le digo la cifra. No, me dice mucho. No, bueno, 8 veces tuve que subir la cifra. Entonces, me decía, hay muy pocas carreteras, qué sé yo, prácticamente todas antiguas. Entonces, mi preocupación es cómo uno reduce sin desmantelar estructuras. Eso es. Ese es el tema. Ahora, fíjate que... Sí, pero perdón ahí, pero yo ahí estoy de acuerdo con Alberto en un punto. Yo también creo que le falta un doble clic
en la forma en que eso se hace, porque fíjate que el gran problema que ha tenido Javier Milei en Argentina es precisamente ese. Es precisamente ese, porque, por ejemplo, la derrota de él en la campaña en Buenos Aires, estaremos por ver la legislativa federal, digamos, pero todo con harto argentino este fin de semana, pero, que va a venir, debiera venir el mismo tenor. Por eso, si viene del mismo tenor, es porque el recorte tipo motosierra que tanto se ha prometido, es un recorte que cuando uno mete una motosierra en un arbusto, corta el arbusto completo. Y ahí había una crítica, incluso desde el mismo gobierno de Milei, en decir, mira, hasta cortamos, sin darnos cuenta y sin las auditorías necesarias, los comedores populares, que en el conurbano bonaerense son clave. O sea, entonces ahí sí discrepo con mi amigo Giovanni. Yo, más allá de la escaramuza electoral, sí creo que los candidatos, cuando van a hacer un recorte de esa naturaleza, tienen que explicar con detalle cómo lo van a hacer. No quiero poner el susto del gasto del gasto social, pero sí creo supongamos que se deja todo igual. Pero supongamos que sigue todo igual. Entonces, por ejemplo, la semana pasada venía una carta de un señor, me imagino, votante de Kast, que decía, bueno, es súper fácil recolectar 7.000 millones de dólares en un año, decía. 7.000. ¿Y cómo? Bueno, vamos a cortar el subsidio al diésel. Ni Pinochet se atrevió después del año 85. Vamos a focalizar mejor la salud. Ok, perfecto, ¿cómo? Bueno, la pregunta es el cómo. Fíjate que hay un mail acá que me aparece para seguir en esa misma línea y vamos al tiro Cami y yo. Gracias. Fíjate que dice, estimado Checho, dice, justo observarte, el próximo gobierno que asume, que será de derecha, dice, debe dejar bien en claro desde el primer día de gobierno las condiciones económicas que el actual gobierno le entrega al país. Eso sí. Auditorías. Es impresentable y demuestra una vez más la bajeza humana con que actúa la extrema izquierda. Boric y su gobierno son chilenos, les importa un carajo el país. A ellos lo que siempre les importó fue cómo llegar al poder y forrarse, dice Mauricio Maturana. Por eso una bofetada en la cara a toda la clase trabajadora que Gabriel Boric además dijo defender. Y aquí quiero seguir en el debate a propósito de lo que planteó Alberto y lo que plantea Gabriel, porque yo siento que en algunas candidaturas hay una retórica de voy a llegar a hacer esto con una falta de expectativa y de algunos pies en la tierra que a mí me resulta llamativo. Yo entiendo que estamos en el fragor de la elección y que aquí lo importante es ganar la batalla electoral, etcétera, etcétera, pero hay que asumir una situación, perfecto, recorte fiscal, ¿por qué? Porque no hay dinero, pero desde el punto de vista retórico, aquí a la Cami, Giovanni y quizás Alberto también que quiera profundizar, porque Gabriel ya dijo algún par de cosas, pero me parece que desde la retórica hoy día de la campaña se está jugando con un poco de fuego, porque tú hablabas del caso de Milei. Milei ha logrado resistir 2 años porque en algún momento dijo, mire, no hay plata y va a haber que apretarse el cinturón. O sea, él en algún momento plantea esta cuestión y hoy día ya los argentinos lo están resistiendo tanto, pero por lo menos 1 año y medio lo resistieron. Así es. Y a mí ese elemento retórico de la campaña me preocupa, no sé cómo lo ves tú, Cami, o si querías profundizar en lo que estábamos hablando recién. Primero decir que Chile no es Argentina. Entonces, pretender instalar que se puede en Chile tener el mismo estilo de políticas públicas o de gobernanza como en Argentina, me parece a mí que no corresponde, que es un error político. Por distintas razones, ya porque ellos quizás llevan en el despeñadero mucho más tiempo que nosotros, han tenido que tocar mucho más fondo que nosotros, ellos van y vienen. Bueno, Chile no es Argentina. Tampoco sé si a los chilenos nos gusta un estilo, al menos por ahora, tipo Milei. Ya no sé. Yo creo que nosotros, en cuanto a la forma y a la retórica, que es lo que decías tú, Javier, claro, somos distintos. ¿Cómo no se aterriza el discurso, digo, desde la campaña, ¿no? Sí, hacia voy a eso, hacia adelante. Voy a eso. Pero mira, yo creo que efectivamente hay un consenso en el país bastante generalizado, o al menos en un 70% de la población, que creemos que hay un despilfarro de recursos en ciertas cosas, en cierto, ya dígase, planes, programas, sueldos, que es botar la plata y que no debiera seguir haciéndose. ¿Ya? Donde no hay una concordancia en cuánto tiempo se corta eso, en cuánta cantidad de plata, pero sí hay algo generalizado que dice, mira,
que Boric esté desde los 40 años con la pensión, ya, aunque sea marginal, ya, te hace ruido. En que hayan pensiones para personas o los familiares de detenidos desaparecidos que nunca estuvieron detenidos ni desaparecidos, también te hace ruido. Todos sabemos que se va plata en falsos exonerados políticos y que está reconocido, que hay instituciones autónomas del Estado que han reconocido que se les sigue pagando aun cuando no debiera pagarse. Hay ciertos consensos de que en definitiva nos están robando la plata para ciertas cosas. ¿Cuánto es eso? ¿Y cuál de todo eso debiera cortarse? Es ahí donde está la diferencia. Lo que sí yo creo, y que Alberto lo decía, que a nosotros no puede ser solo el discurso político economicista, desde el punto de vista de más, menos mercado, más o menos Estado, no. Yo creo que tiene que existir un Estado no tan grande, más bien pequeño, pero que sea eficiente. ¿Ya? Y yo creo que en nuestro sector y en la derecha también, en todas las candidaturas hay más o menos un consenso en eso. La derecha, al menos ninguno de los 3 candidatos de derecha ha dicho, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero que exista el Estado, ¿ya? Pero el tema es la forma y el discurso en cómo eso se dice para afuera. Y ahí obviamente aquí hay diferencia entre los 3 candidatos de derecha. Don Giovanni, tenemos que ir a la pausa, porque si no la Prisi me reta. Ya, oye, acuérdense de mandarnos al WhatsApp de Conectados, más 569-4248-9804, más 569-4248-9804, pero volvemos con usted, mi estimado Giovanni, a la vuelta de silenciado, y seguimos conectados. Es que si no la Prisi después me reta. La derecha conservadora. Estamos de vuelta acá en Conectados, lunes 6 de octubre. Habíamos quedado con la palabra mi estimado amigo Giovanni Calderón respecto a la discusión. Cedo la palabra. Es que ya perdió ardor. Sigue con el ardor, sigue. Queríamos escuchar su intervención, pues si era bien interesante lo que decir. A ver, para que los auditores sepan. Estábamos hablando de este debate de los 6.000 millones, si se pueden recortar o no, etcétera. Hagamos un ejercicio socrático a propósito de tu propuesta de que te preocupa la retórica, digamos. ¿Estamos de acuerdo en que se trata de ganar votos, o no? Sí. Eso es la retórica electoral en Europa. Ya, tenemos un primer acuerdo concreto. ¿Se ganan votos anunciando un recorte de gasto fiscal? De gasto fiscal, sí. Yo creo que sí también. Se pueden ganar votos. Sí, claro. Sí. ¿De quiénes? De la gente que está muy molesta con el Estado. Ya. Lo que pasa es que no es menor. ahí viene la pregunta. La pregunta es si es gasto fiscal y qué es lo que incluye el gasto fiscal, porque se incluye gasto en materia de sociales, subsidios, sociales, ahí empezamos a poner otro color. Entonces, perfecto, estamos de acuerdo. Síganme, queridos auditores, por favor. Estamos todos de acuerdo en que se trata de ganar votos, y mis contertulios afirman que se gana votos anunciando recorte de gasto fiscal. ¿Por qué entonces la candidata de Chile Vamos decide contradecir a que propone la reducción de gasto fiscal? Porque es mucho, eso es lo que está diciendo. No, hace la segunda bajada. Dice, no, es que es mucho y en muy poco tiempo. ¿Tú crees que el elector común y corriente entiende eso? ¿Qué es lo que espera? Si hay alguien, yo creo que no. Yo discrepo con ustedes, digamos. Yo no creo que nadie vaya a cambiar su voto porque uno ofrezca más o menos recorte de gasto fiscal. Pero está bien, en el supuesto lógico de que así fuera, ¿tú crees que esa persona hace la segunda bajada? ¿Esto será posible en 18 meses o no? No. Pues. Entonces, estamos en un debate. En un debate de élite que me parece legítimo, que está bien, y vamos a hacer. Es que esto es como la reforma previsional. Yo cuando debatía, yo estaba en contra de la reforma previsional, cuando debatía con el propio Checho, y el Checho me salía desde el enamoramiento que él tenía con su postura, que es legítimo, digamos. No, es que esta cuestión es un avance, que no sé qué. Entonces, nunca estos debates son racionales. Al final todo depende de la percepción que tú tienes de la temática. Entonces acá hay una percepción de que o se trata de entablar retóricamente también el discurso de que José Antonio Kast es populista. Pero es que ahí, Giovanni, perdón, volviendo al tema de la retórica, porque tú dices algo que para mí al final es bien clave. Si la persona siente que en la retórica del gasto fiscal
a mí se me va a tocar mi programa social o el beneficio que estoy recibiendo del Estado es un problema, porque efectivamente probablemente hay gente que tiene mayor acceso a la información o que tiene... Y entonces ¿cuál es el problema de poder transparentar? Bueno, es que ahí ¿Quién instala eso? ¿La derecha o la izquierda? No, pero es que la instalación, si... Volvamos a lo mismo. Si tu hipótesis es que esto es una discusión de élite y que en la élite, que podemos estar los que están acá y una élite de izquierda, en el fondo tenemos esa discusión, uno entiende que probablemente para la gente que está fuera de la élite, esto es lo que se llaman los conceptos polisémicos, ¿no? Tú tienes un concepto y para distintos grupos de personas puede significar distintas cosas. Yo donde creo que puede ser que retóricamente afecte es que para muchas personas esto signifique una reducción de su beneficio social. Ahí es donde está mi punto solamente, y por eso digo que retóricamente es un tema en la campaña que uno tiene que abordar por el tema de expectativa nada más. Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Es que el argumento de Giovanni es cierto, pero tiene una pata que le pasó lo mismo, me acuerdo perfecto esta discusión, para el proceso constituyente 1, ¿ya? Porque la tesis dentro de la izquierda era, mira, esto se entiende en lo grueso, ¿ya? No en el detalle. Entonces yo hice la encuesta en un momento y dije, ¿dónde están los problemas? Señora, ¿en qué área? Y me dijeron las dos zonas donde había más problemas. Exactamente. Entonces, tú dices, pero es que no se han leído la Constitución. No, si no tienen para qué leérsela, porque se va a detectar en la discusión pública aquellos lugares que son más complejos. Yo creo que en este caso el problema que pasa es el siguiente. Primero, lo que hace Evelyn Matei y su equipo es correcto porque ella está tratando de diferenciarse de Kast en la lógica de los equipos. Eso es. En la lógica de los equipos. Y decir, nosotros tenemos mejores equipos, ¿ya? Leru que tú, ¿ya? Entonces tú propones puras tonteras. Y tú tenés unos economistas que cuando van al diario dicen unas cuestiones que estáis 2 semanas tratando de explicarlo, ¿entendés? Entonces eso le trata de decir en el fondo, y eso efectivamente funciona no solo en las élites, ojo con esto, o sea, aquí ¿cuál es el mediador de todo esto? Son los periodistas. Sí, espérate, me permití un segundo que quiero, a propósito de lo que decía delante Gabriel. Tú decías, mi Pinochet se atrevió a eliminar el impuesto a los combustibles. Bueno, es que eso es lo que la gente está esperando, Gabriel. Que alguien le diga, ¿sabe qué? Yo me atrevo. Ahora, si el Congreso no me lo aprueba, es otra historia. ¿Sabes lo que pasa, Giovanni? Que yo mira, aquí creo que hay que explicarle a la gente con transparencia esto, porque el próximo presidente de la República, yo me temo, o presidenta, me temo que como los procesos de segunda vuelta generan, y sobre todo en este momento un país tan polarizado, generan que los candidatos tengan una gran cantidad de votos prestados. El que gane. Por lo tanto... en segunda vuelta. Por lo tanto, la capacidad de desilusión del público, de la ciudadanía, puede ser muy alto. Estoy de acuerdo. Mayor. Entonces, creo que cuando uno tiene un presidente que finalmente baja a su piso, mira, este presidente prometió un montón de cosas y se ha mantenido en una línea constante. Ayer la miraba, era una línea constante, una línea plana, asintótica perfecta, digamos, donde tú puedes ver al presidente que se mantiene en un 30%. Y un presidente con un 30% no puede acelerar la máquina de la manera que uno lo plantea. Ahora, dicho eso, yo no veo cuál es el problema de transparentar. No, porque se dice, por ejemplo, y lo decía en la misma carta en el Mercurio que cité hace un rato sobre la eliminación al subsidio. Tenemos que ir a la pausa, Gabito. Solamente un detalle. No, te dicen evasión del Transantiago. Son 1.500 millones de dólares. Pero eso requiere llevar la evasión del Transantiago de un 40% que está hoy día, 34% que está hoy día, a un 0%. Sí. Y en 18 meses. Y que por lo demás la evasión no existe en ningún en un país. Conductoras panelistas. Lo que decías. Ambas. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la noticia en agricultura. Volvemos con usted, don Giovanni.
Estamos de vuelta ya en Conectados en Agricultura. Don Giovanni Calderón, por segunda vez, Sí. lo dejé para post pausa, pero... Y se me olvidó. No sé, ya Quedó para marzo. no me acuerdo. ¿Qué estaba hablando? Galán Maduro. Estaba hablando de la retórica, de las expectativas respecto al tema del fragor electoral. En eso habíamos quedado. Del fraude Fragor. Me han perdido. Está cansado con la campaña. Estoy cansado con la campaña. Bueno, pero si no, después volvemos. El puerta a puerta. El puerta a puerta. Alberto lo tiene loco. Alberto Mayol. Ayer apareció en un programa de Canal 13, en el programa Mesa Central, una proyección de la empresa Anholter, que hace una proyección bajo un modelamiento matemático respecto a cómo podría ser el resultado de cara a la próxima elección parlamentaria. Quiero leerle rápidamente para quienes en el fondo no lo han visto o no oyeron la información. Anholter lo que hace es hacer un modelamiento de datos en base a lo que fue la última elección de concejales, entendiendo que siendo una elección muy distinta, sí tiene un sistema de elección similar desde el punto de vista que es proporcional de cifra repartidora. Según Anholter, lo que podría quedar como resultado del Parlamento post de esta elección es lo que ellos llaman la izquierda con 68 diputados, en donde Unidad por Chile, el Partido Comunista, el Partido Socialista, etcétera, etcétera, obtendrían 67 parlamentarios. Los verdes o los regionalistas, el Frente Regionalista Verde, etcétera, etcétera, un parlamentario, por lo tanto, ahí se sumaría 68. Le da a la derecha, en esta simulación, 85 parlamentarios, en donde dice que Chile, lo que es Chile Vamos más demócrata en el nuevo pacto Chile Grande y Unido, obtendría 56 escaños, que el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano obtendrían 29 y dan otros 2 escaños en el fondo como libres, uno para el Partido de la Gente, que probablemente sería el de la panelista de este programa, Pamela Giles, y los otros partidos, que son los otros partidos pequeños también, un parlamentario. Con esto, la oposición o la actual derecha o las derechas estarían cerca de obtener la mayoría de los 4/7. Sería la mayoría de los 4/7 es de 87 escaños, quedaríamos con 88, quedaríamos con 85, perdón, en la Cámara. No sé cómo lo ves tú, porque la verdad es que se han hecho hartas proyecciones respecto a esto. ¿Y cuál es el análisis que hace respecto a lo que dice Anholter? Mira, yo creo en estas cosas que siempre el método que sea más directo con respecto a un fenómeno es mejor. Las proyecciones basadas en datos de otras elecciones son sumamente dudosas. Normalmente uno dice, no, que hay un modelamiento matemático. La verdad es que los modelamientos matemáticos dependen de los datos con los que los alimenta. Entonces, cuando tú alimentas una elección a partir de concejales, por ejemplo, o a partir de alcaldes, eso no es realmente muy atractivo, porque eso es de asumir que en una elección y en otra se vota fundamentalmente por partido, y que por tanto hay una continuidad de los partidos. Y la verdad es que no es así. En la medida que tú vas a la cadena, a la parte más alta de la cadena trófica, la gente vota por sector, pero vota por personas. ¿Ya? Entonces, y por eso hay candidatos que son más fuertes y otros candidatos que son más débiles, y no depende simplemente que pongáis a cualquiera en la misma posición. Entonces, a mí me parece que, de hecho, siempre pongo el ejemplo de que en Alemania, si tú miras las municipales, debería gobernar la ultraderecha, ¿ya? Y gobierna la centro derecha, ¿ya? Que es el Partido Demócrata Cristiano, porque finalmente es distinto el voto en un tipo. Por ejemplo, yo me doy el gusto de lo que a mí me gusta ideológicamente, quizás como concejal, ¿ya? Pero cuando veo que hay que elegir presidente, digo, bueno, a ver, pero tengo otras consideraciones. Ya, pero más allá, está bien, me parece que es un punto de discusión del análisis que me parece que es real, pero más allá de eso, la relación entre más o menos, ¿crees que efectivamente la derecha va a sacar tanta diferencia con la izquierda, o que, por ejemplo, la diferencia entre Chile Vamos y la lista republicana, nacional libertaria, Partido Social Cristiano va a ser esa, o más o menos estás dentro de esos márgenes, o crees que están un poco holgados los números? No, yo creo que en votos, no en escaños, la derecha va a tener un triunfo claro, ¿ya? En votos, en escaños, que no en quiere escaños decir que no, sean electos, porque van en 2 listas separadas. Sí. Entonces en escaños no es lo mismo. Respecto al crecimiento de republicanos, creo que va a ser
esa lista, no de republicanos, sino que la lista va a estar fuerte, porque está fuerte tanto Kast como Kaiser. Y es mayor que la que yo creo que hace el estudio. Sí. El estudio la sobredimensión, le da 29 escaños. Le da menos claro. De lo que yo creo que puede ser. O sea, yo creo que va a ser una elección donde lo más probable es que efectivamente ese sector de la derecha aparezca con una fuerza inusitada en ese sentido. Gabriel o Cami, o Giovanni en el fondo, más allá de la apreciación, ustedes dos están en la calle constantemente. Quizás a lo mejor puede ser más abierta la pregunta para ellos, después vamos contigo, Gabo, pero sí. ¿Qué percepción sienten hoy día respecto a todos decimos que al final las encuestas son súper importantes, pero el olfato y el sentimiento del candidato en la calle, a veces algunos candidatos son más secados que otros, pero ¿cómo lo sienten ustedes o cómo ha visto usted el sentimiento en la calle hoy día respecto a la propensión primero contra el gobierno y a votar o no a votar por alguien de la derecha o de la oposición? Yo te diría que al menos en mi caso en la región de Valparaíso, que es más o menos similar al caso de Giovanni, que igual es una región más bien de izquierda. Sí, la de Giovanni es un poquito más de izquierda, claro. Claro, pero en la mía, e incluso en sectores donde tradicionalmente la izquierda ha ganado por harto, no sé, por San Antonio, Valparaíso, por ejemplo. Yo ayer estuve haciendo la feria de Placilla y feria en Curauma, y en ambos sectores nos fue muy bien. Yo te diría que 7 de 10 por votar por la derecha. 7 de 10, así de fuerte. De hecho, en la feria en Placilla me topé directamente con el comando de Jara, y ahí llegó un tipo, voy a subir el video a mi red, que yo muy bueno, entregarme un libro al Instituto de Derechos Humanos, y le dijeron, no, que yo lo cerraría, así que no me entregue su libro, le dije yo, ni un peso al Instituto de Derechos Humanos. Pero bueno, más allá de eso, la proyección, la sensibilidad, Javier, es súper favorable para nosotros. La gente lo único que dice, no, que se vaya luego, estos tales por cuales, ya no queremos más. La gente, sobre todo, ¿quiénes? Para seguir con el ejemplo de la feria, quizás no la gente que está comprando, el feriante, el que tiene el puesto. A ese que ahora le cobran impuestos, que además paga por tener su puesto, ¿cierto?, establecido. Esa gente ya no quiere más. Un señor que... Una molestia muy brutal. Muy profunda. Un señor que... rabia. Claro, que vendía pescado, ¿cierto? Que estaba, de hecho, fileteando ahí unos pescados. Y me dice, mire, yo voté por la actual alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto. Yo voté por Boric, pero me decía, yo voto por ustedes, yo ya no quiero más, yo voy a votar por usted, voy a votar por X candidato a la presidencia, no voy a decir el nombre para que después no me reten, ya, no voy a decir quién, que es un nombre que yo creo que ha ido aumentando harto en las encuestas, que está medio ahí subvalorado. Johannes Kaiser, di la verdad, Rosa. Sí, me dijo que iba a votar por Kaiser, efectivamente. Entonces yo, honestamente, creo que hay un sentimiento, Javier, no sé si en el resto del país, pero muy, muy más proclive hacia nosotros. A mí, que hacia la izquierda, de todas maneras. Y no solo en la presidencial, sino en la parlamentaria también. Antes de la palabra, Giovanni, a mí me ha tocado por trabajo, algunos saben, recorrer Chile durante los últimos 40 días. He estado en todas las regiones de Chile, he estado casi en 25 ciudades de Chile, sí, grabando franja. Tengo el mismo sentimiento, pero obviamente importante escuchar los candidatos. Giovanni, tú que a ti te tocó la parte dura, también en la región de Atacama, en la ola bien contraria a la izquierda. ¿Cómo lo estás visualizando tú hoy día en la calle, en ese sentimiento, en el tú a tú, en la conversación ahí con la gente? Mira, antes de eso, quiero mostrar a la gente mi código QR para que aporten. A mí también no traje el QR. En la cuenta del CERVEL, porque mi campaña, hasta el día de hoy, con más de 47 días, ya casi 50 días de campaña, se ha financiado exclusivamente con aportes de personas. Sí, los partidos políticos, queridos auditores, me han puesto 0 pesos, lo cual me da mucha independencia en caso de ganar. No es un recado por si acaso, pero en algún minuto pensé dejar mi independencia, volver a militar, pero ahora me lo estoy reflexionando de nuevo, en vista a la conducta que veo en los partidos. Yo tengo la misma percepción que la Camila. Ahora, una cosa son los votos, o sea, sí, una cosa son los votos y otra cosa son los resultados electorales que pasan por una máquina que se llama sistema electoral, digamos, un poco lo que decía Alberto. Yo francamente soy muy escéptico de que la derecha vaya a lograr mayoría en la Cámara de Diputados, muy, muy escéptico, ojalá esté equivocado,
Pero históricamente, desde el año 90, hemos pasado por 2 sistemas de asignación de escaños, el sistema binominal y este proporcional moderado, que le llaman, que no tiene nada de moderado, bueno, permite la representación de minorías muy chicas. Y nunca, ni en el mejor momento de Sebastián Piñera, la derecha ha logrado tener mayoría en la Cámara de Diputados. Nunca. En el mejor momento de Piñera, que fue el 2010, llegamos a estar casi empatados y habían 2 o 3 diputados, Pedro Araya y otra diputada que ahora es senadora, que inclinaban la balanza, digamos. Pero en definitiva nunca se ha tenido una mayoría clara. Y en el Senado, yo de verdad creo que hay un riesgo no menor de que la izquierda se haga del Senado, digamos, que quede en mayoría. ¿Por qué? Porque hoy día se disputan 23 escaños senatoriales, de los cuales 13 son incumbentes de derecha. Vaya el mismo candidato u otro, pero son incumbentes de derecha. Y en la elección anterior quedamos empatados, 25-25. Después Jimena Rincón y Matías Walker han votado algunos proyectos, no todos. Han votado algunos proyectos, lo más importante, junto con la oposición. Pero en definitiva estábamos empatados, digamos. Y ese empate se puede romper ni más ni menos que en la región de Atacama, donde además vimos el fin de semana, el día viernes, no sé si lo vieron, un reportaje sobre el intervencionismo electoral. ¡Qué asqueroso! De la municipalidad de ¡Asqueroso! Mira, yo, para serte franco, no me atrevo, o sea, no sé si eso es verdad o no, no me gusta emitir juicio, pero sí es claro, digamos, de que la izquierda es muy fuerte en la región de Atacama. Copiapó representa el 70% de la región, y yo fui a eso, pues fui a tratar de evitar el doblaje aportándole a la lista de Chile Vamos, pero en definitiva yo no cantaría victoria tan temprano, digamos. Yo creo que queda mucho camino por recorrer todavía. Hay una nota salida en ex antes del ex panelista de este programa de Pepe Au, que también es interesante respecto a una proyección senatorial que creo que vale la pena componer. Ahora lo que sí, Giovanni, y antes de ir a escuchar a los WhatsApp y oír a nuestros auditores, efectivamente yo creo que hay un comportamiento que es un comportamiento con voto voluntario y un comportamiento con voto obligatorio y inscripción automática. Esto es bien importante. Nosotros teníamos inscripción voluntaria y voto obligatorio, y tenemos inscripción automática. Teníamos inscripción voluntaria y voto obligatorio, y ahora tenemos inscripción automática y voto obligatorio. La masa votante creció, y en el votante no habitual hay un voto que favorece a José Antonio Caz, etcétera, bien importante, y en menor porcentaje también a Evelyn Matei, pero muy fuertemente a José Antonio Caz. Y por lo tanto lo que uno entiende en esto es que en relación a la elección parlamentaria van a entrar casi 6 millones de votantes nuevos, y ese votante nuevo, que es un votante no habitual, es el que puede generar esta mayoría que eventualmente se puede ver, pero como dice Giovanni, con prudencia. ¿Vamos a los WhatsApp, Prisi? ¿Sí? Vamos. Ha estado tan bueno el programa que las pausas se vienen así como rápido, ¿cierto? Así que vamos a ir a la pausa primero, me dice la Pri, me reta, y después vamos a volver con los WhatsApp. Ya volvemos con Conectados en Agricultura. Estamos de vuelta. Hoy le queremos agradecer a Alberto Mayol por tremendo libro del regalo, que está acá. Alberto Mayol, 50 leyes de poder en El Padrino. A los que les gusta el poder, los que les gusta el cine clásico, brutal, Alberto, así que muy agradecido. Muchas gracias. ¿Dónde se está vendiendo el libro? No, este libro ya lleva 15.000 ejemplares vendidos. Mira, perfecto. Así que el libro está en todas las librerías, y está fuera de Chile también, está editado internacionalmente. Tiene incluso está trabajando la traducción al ruso, ¿verdad? Mira. No te creo. Mira. Son las 50 leyes que un mafioso tiene que seguir en el poder. Es una suerte como del príncipe un moderno. Catálogo. Sí, el príncipe es una adaptación. En realidad, yo me di cuenta leyendo a Mario Puzo y viendo las películas que en realidad trabajaba mucho con el Padrino, o sea, con el príncipe de Maquiavelo. Sí. Y entonces dije, mira, voy a hacer a partir de los casos que están en la película, que todos los conocemos, ¿ya?, una explicación respecto a cómo funciona el poder, ¿ya? Y la verdad es que funciona. No. Oye, Janet Jara no fue la que le pidió leer en ruso, ¿no? Mira, yo una vez... No, fue Juan Andrés Lago. Alguien me contó, eso es interesante, alguien me contó que en su escritorio en el ministerio estaba el libro. Ay, no te puedo creer. Alguien me contó. Sí, mira. No lo ha seguido mucho, a lo mejor. Este libro tiene una relación con mi historia política muy importante. Dijiste que iba a contar una anécdota, Giovanni, ¿sí? Así es. Pues cuando yo veo El Padrino atrás y veo y leo la contratapa, yo no leí el libro, me imagino que es muy bueno,
se me vino a la mente esta historia. Fíjate que yo la primera vez que quise ser diputado fue el 2001, por Copiapó, que era mi región de origen, qué sé yo. Y Rodrigo Álvarez, el que fue después, que en esa época era diputado, después fue ministro de Piñera. Presidente de la Cámara. Era secretario general de la UDI, me citó a su oficina, me dijo, mira, Giovanni, tú eres muy joven, tenemos otro candidato allá, que es arquitecto, que tiene las lucas. Le dije, no hay problema, Rodrigo, yo entiendo. Me fui de jefe de campaña de ese candidato. El 2005 quise ser candidato a diputado por Vallenar. Y me fui a Vallenar un año antes, que era el otro distrito de la región de Atacama también. Me fui un año antes, trabajé para los candidatos a la municipal, etcétera. A mi señora le dio un derrame cerebral estando conmigo en campaña. O sea, olvídate. Todo esto en la campaña anterior de 2001, mi amigo Alberto Calvo, a mí me dio un TEP, tromboembolismo pulmonar. Y el candidato me llamó cuando estaba en la clínica. Espérate. Y el 2000... ¿No te llamó? No me llamó, no. Me llamó Jovino Nova. Fue el único que me llamó y Jovino muy claro en esta historia. Y el 2009, cuando yo dije ya, ahora o nunca, digamos. No me tomes más el pelo. Exactamente. Entonces fui a hablar con Jovino Nova, que yo era muy cercano a él, muy amigo, y le dije, mire, don Jovino, yo entiendo que todo tiene sus códigos, hasta la mafia. Y por eso me acordé de este libro. Sí. Hasta la mafia tiene sus códigos. Si esto es para los hijos de, los amigos de, los no sé qué, dígame al tiro y yo me dedico a otra cosa, yo no tengo problema, digamos. Yo entiendo que en el fútbol hay código, en la mafia hay código, en la política hay código. No, me dijo, tenés que ser candidato. Bueno, y aquí estamos. Excelente. Buena anécdota. Y esa vez fue cuando fui diputado. Escuchemos a nuestros auditores, vamos con los WhatsApp, por supuesto, Pri. Ahí vamos. Oigamos a nuestro... En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola amigos de Conectados, Jorge Abello desde Asunción. Les estoy escuchando permanentemente. Oye, respecto a los anuncios que hacen los candidatos, como Kast, que dijo que iba a recortar 6.000 millones, ¿y por qué él tiene que estar dando explicaciones? Y menos el presidente a este personaje que está en La Moneda, que no tiene idea de economía, no tiene idea de nada, no tiene idea ni de dónde está parado, y tiene que estar consultándole a un personaje que es mucho más que él de dónde va a sacar esa plata o de dónde va a restar esa plata. A este personaje que está en La Moneda, acuérdense que él dijo que la movilización colectiva iba a ser gratis, ¿se acuerdan? Y nadie le preguntó a ese tarado de dónde iba a sacar la plata. Hola amigos de la agricultura. Oye, ahora que están poniéndole horas para el término de este fatal gobierno, mucho, por 900 horas, ¿cuántas cagadas más van a dejar estos gallos, man? Son muchas horas, man. Por favor, deberían hibernarse y desaparecer del mapa, bueno, hasta que podamos elegir un nuevo presidente. Chao, gracias. Hola, buenos días. Estoy con Checho Iranes. Yo creo que no deberían quitarle la dieta a los presidentes porque hay que cuidar la imagen de un presidente elegido democráticamente. Ahora, si hay que hacerlo, hay que hacerlo para todos los presidentes y también creo que hay que hacerlo para los parlamentarios. No puede ser que un parlamentario chileno gane más o igual que un parlamentario europeo. Es incomprensible. Obviamente no van a estar de acuerdo los que son parlamentarios y los que quieren ser. Buenos días, Javier. Buenos días, Giovanni, Camila, Alberto. Oye, a nadie le puede extrañar la actitud que tiene Boris y su gobierno, porque ellos no se preocupan del país, no se preocupan de lo que va a pasar con la gente, las ayudas sociales, que tanto rasgan vestiduras con ellas y no le dejan ni un solo peso al próximo presidente. Entonces, y dejan a cultura el doble del presupuesto que tenía el año pasado, donde tienen todos sus apitutados. Muchas gracias, Rodrigo Olea. Javier es invitado. El Estado gasta no 6.000, gasta 20.000, 30.000 millones de dólares en puras leceras. Si tú supieras que en la Araucanía cómo se bota la plata en programas que no sirven. Oye, si mi hermana trabaja en el hospital, le hacen charlas de género todos los días y viajan en avión estos tipos dando charlas de género, de atención a minorías sexuales y minorías mapuche, y los funcionarios dejan de trabajar para el efecto de ir a estas charlas que son inventadas y que son toda ideología. Oye, ¿sabes que se gasta plata en ideología? Regalan libros. No, si no sabéis la plata que votan el Estado. Y hay que reducir gastos.
Oye, bueno, los WhatsApp, solamente decirle... No, yo con uno pues impactados todos. Vamos a aclararlo al tiro, pero al auditor, hoy no quedan 980 horas de gobierno, quedan 980 horas recién para la elección. Para la elección. Así que queda un poquito más. Así que queda un poquito más. Después podemos referirnos a las aplicaciones de hack en torno al recorte, pero aquí tienen algo que decir Giovanni también y Camila respecto a la dieta de los parlamentarios, porque no existe los la dieta parlamentarios, querido auditor, no recibimos ni un peso cuando dejamos de ser parlamentarios. Es increíble que todavía exista gente que crea que por haber sido diputado o senador nosotros nos vamos con dieta. Nosotros perdemos la elección o decidimos no ser candidatos y nos retiramos de esto y no recibimos ni un peso. Auditores, ni tenemos nada. Pensión, nada. No tenemos pensión vitalicia, pero... ni gastos operacionales, no tenemos nada de eso. Así que, por favor, estimado auditor, bueno, en las clases cívicas. Sí, no, mira, respecto a ese tema, yo tengo una posición, no quiero decir de fondo, ni doctrinaria, ni nada, pero una cuestión que tiene que ver con los principios de la democracia. O sea, cuando se construye la república, el concepto república, la democracia liberal moderna, está basada en el principio de igualdad. Se construye contra los privilegios de la clase gobernante, que ha existido siempre y que va a seguir existiendo, porque necesitamos gobierno, digamos. O sea, todavía no existe la tecnología, a lo mejor en el futuro nos gobierna la inteligencia artificial, pero por ahora tenemos que tener una élite que nos gobierne. Pero se construyó contra eso. Por lo tanto, a mí me parece un privilegio injustificado que una persona, por el hecho de haber desempeñado un cargo que es esencialmente transitorio y que además es al servicio de la sociedad, digamos... Y que cuando va a ese cargo sabe que es transitorio. Exactamente, tenga que recibir una compensación económica de la magnitud, además, que se le está otorgando. Esto tiene su origen razonablemente, esto es sentido común, en el caso del presidente Patricio Aylwin. Y en ese caso era sentido común, una persona de más de 80 años que había dejado de ser presidente, que no tenía condiciones para vivir a la altura de la investidura que había tenido, está perfecto. Bueno, establezcamos reglas, si queremos mantener esta cuestión, o sea, después de cierta edad, si es que tienen necesidades reales, o sea, si se dan los fundamentos de una pensión de gracia, pero no así per se. Yo creo que así como está establecido hoy día la pensión vitalicia con asignaciones para los expresidentes de la República, es simplemente un privilegio. Y además, considerando que en el caso del expresidente, que va a ser en abril, Gabriel Boric, va a dejar de serlo con 40 años de edad. Una persona que puede trabajar, que tiene que salir a buscar pega como cualquier otro ciudadano que se queda sin trabajo y tiene que buscar cómo se rearma y cómo finalmente encuentra una posibilidad laboral distinta. O sea, y si se les va a pagar pensión vitalicia, que sea a contar de los 65 años, cuando toda la mayoría de los chilenos se pensionan en nuestro país. ¿Por qué tenemos que estar 25 años antes ya pagándole una pensión? A mí me parece que es un descriterio. Una persona joven, con posibilidades de trabajar en otra cosa, su salud perfecta, digamos, no estamos hablando de una persona ya de avanzada edad, entonces es un robo. Eso. Gabriel, no sé si alguna apreciación respecto a esto, ya posiciones conocidas. No, ninguna. Disculpa, yo quiero decir una cosa respecto a las exigencias que tenemos que hacer al sistema político y a los presidentes. Yo creo que eso es importante. Yo creo que efectivamente el tema de la edad es decisivo en cualquier tipo de pensión. ¿Ya? No veo la necesidad de que una persona que ha estado... que no tiene la edad para jubilarse tenga una pensión. Creo que se le pueden dar beneficios a los expresidentes que no necesariamente son tan onerosos ni que significan efectivamente un privilegio absoluto, y creo que eso es sin duda. Pero yo creo que además hay otra cosa que quiero decir que a mí me molesta bastante. Yo creo que los presidentes de la República no pueden tener derecho a negarse a entrevistas de medios que son de circulación nacional o que salen por las vías habituales del espectro radial o televisivo que se concesiona públicamente. Es decir, para decirlo en simple, que si al presidente lo llaman para una entrevista cada 6 meses de una radio periodística, de un canal que tiene departamento de prensa, ¿por qué puede decir que no? ¿A qué te refieres en particular? No, porque la concesión... O sea, lo que yo digo es que el debate público es una obligación.
del presidente de la República, de los ministros. O sea, tiene que haber un mecanismo, como existe en muchos países, de dar cuenta, donde tú tienes que ir a las entrevistas. Y si no, tienes que decir que no vas a ir, pero vas a mandar a alguien en tu representación. Y que por tanto te hace cargo de aquello. Porque no puede ocurrir que termine un gobierno, ¿ya?, sin que se vaya a los medios más importantes del país a dar entrevistas, y sí dándolo a entrevistas más casuales, sí, claro, más simpáticas, qué sé yo. Creo que eso es una cosa gravísima, ¿ya?, de someterse a aquello. Y además de someterse al escrutinio público, creo que en Chile hace falta, y aquí que va a haber todo un trabajo parlamentario en lo que viene, creo que es muy importante plantear lo siguiente. Creo que lo que se llama la sesión de control en varios países es fundamental. Cada 3 meses. Y no esa interpelación ridícula. Tiene que ir a dar cuenta de esos 3 meses, a ser impugnado por los jefes de bancada de cada sector, para que además los jefes de bancada tengan gracia a ser jefe de bancada, que es una pega. O sea, en los sistemas semipresidenciales y parlamentarios funciona normalmente. Es obligatorio, claro. Sí, obligatorio. Pero en este caso también debería ser obligatorio porque ¿qué es lo que pasa? Que pasa mucho tiempo sin ninguna clase de presión de dar explicaciones por parte de la autoridad. Entonces yo creo que ese tipo de elementos son en sí mismos potenciadores de la democracia. Yo creo que nosotros tenemos que ponerle mucho más exigencia a las autoridades, y la primera exigencia de cualquier político es poder dar explicaciones de las cosas que hace. Oye, perdona, la interpelación ahí, yo creo que la interpelación primero habría que reformularla. Yo creo que el control... Es que se ve como una sanción. Se ve como una sanción. El control, y el control debiese ser de todas las bancadas, claro, no de un diputado electo. Ahora, pero al final sí, la interpelación se ha transformado más en una cuestión mediática, no, claro, en un comunicacional, sí, como una herramienta para los partidos. Claro, como un rifle, ¿no? Pero había un auditor respecto a lo que dice Alberto, el primer auditor que vivía en Asunción. Él dice por qué hay que dar explicaciones, por qué los candidatos tienen que dar explicaciones, precisamente por lo que está diciendo Luis. Su único trabajo es dar explicaciones. Y dar explicaciones, ¿por qué? Porque eso contribuye al debate público mínimo cuando uno va a ir a elegir a alguien. Entonces, no es que tenga que darle explicaciones a quién está en la moneda. No. Ni entre en el debate que el presidente quiso. Es a la ciudadanía. Es que el votante informadamente sepa, ¿no? Es que los votantes sepamos qué estamos votando, ¿no? Fíjate, quiero leer a propósito de la discusión que teníamos y de lo que plantea un auditor respecto al tema de los recortes. Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación que tengo yo, pero quiero leer el mail. Nos escribe Luis Canales. Dice: buenas tardes, estimado Javier Pérez y gran panel del día lunes. Se puede hacer un gran recorte, que la Contraloría revise a todos los funcionarios públicos que aún no devuelven el préstamo que pidieron en tiempo de pandemia al Estado, después de ver las evasiones del Transantiago, los falsos exonerados y el tema de las licencias médicas. Dice recortar casi 150.000 funcionarios públicos, también es un promedio de 2.900 millones de dólares. Pero plantea el tema de las licencias médicas. Tengo yo la sensación de que ha sido bastante más lento el proceso, que nadie como que ha querido acelerar despidos, que los procesos de sumario están lentos, sí. o ustedes cómo lo han visto. Pero si no tenemos idea en qué pasó con los sumarios. Pero si yo lo dije el primer día. No sabemos qué pasa con Alberto Larraín, no sabemos qué pasa con los sumarios, no sabemos en qué va el caso Monsalve. Aquí siempre todo queda en nada, ¿de qué se extrañan? Yo lo dije el primer día. Cuando Marcel y la directora de presupuesto salieron diciendo que los sumarios iban a estar en 60 días, perdona, cualquiera, yo soy abogado que defiende muchos sumarios, me toca. Nunca un sumario ha durado 60 días, por favor. O sea, ni siquiera una investigación sumaria, que es menos que un sumario, claro. Ha durado 60 días. Entonces, nos partieron mintiendo. Y yo quisiera saber cómo viene no solo el sumario, sino cuánta plata se ha restituido producto de esos sumarios. Ahora, y además es que permitieron a muchos de estos funcionarios renunciar antes que se inicien los sumarios. Pues la brilla me está presionando para la pausa, pero pregunta para los abogados.
Porque el otro día algo me plantearon respecto a esto, que hay un periodo de gracia entre medio de un proceso electoral en que supuestamente no se pueden realizar despidos por algunas causas y que muchos organismos estarían esgrimiendo y municipios estarían esgrimiendo este articulado legal para no realizar despidos. No sé si eso es así o no, Gabriel o Giovanni, que están más metidos en el toda ley tiene una motivación y eso es lo que ordena la ley. La motivación es importante. Sí, pero ahí no sé si es que efectivamente eso es así. Ya, Pri, vamos a la pausa y ya volvemos con Conectado en Agricultura. No sé. Estamos de vuelta en Conectados en Agricultura. Estábamos revisando con Gabriel a ver si efectivamente encontramos el dictamen de la Contraloría respecto a los despidos en procesos electorales, así que quedamos al pendiente. Oye, 2 tremendos saludos hoy día. El primer saludo para gran panelista de este programa, próximo futuro diputado, amigo de la casa, un gran abrazo y un gran saludo de feliz cumpleaños para Francisco Pancho Rego, que grande hoy Panchito. ¿Cuántos años cumple Panchito? Pancho ahí está Pancho Rego. 40, mira, 39, 40, por ahí andamos por ahí Panchito, con mi compadre, debe ser 39, 40. Sé que no estoy mal ¿Cuántos informada. años son, Pancho? 39, 40. No quiere decir, no quiere decir. 30, dice 30. Oye, en el distrito 10, pues para que voten por Pancho Rego y tenga un bonito regalo de cumpleaños, aunque sea un poquito pasado de la fecha de su cumple. Sí, pero gran saludo a Panchito Rego. Te queremos, amigo. Aquí llegó. Está tras bambalinas, Pancho, ustedes no lo ven, pero aquí llegó a saludar, así que un gran abrazo. En realidad son 35. Oye, y Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos por Chile. Así que, mire, Panchito Rego, tal como la radio también está de aniversario. Así que eso, bien interesante. Un último mail de Sergio Ponce dice: va a llegar Kast al gobierno y va a cortar firme y derecho con los sumarios, en especial con los operadores políticos. Eso lo dijo el primer día Quirós. Quirós es el asesor económico de José Antonio Kast. Hay que tener una sala de máquina con especialistas en derecho administrativo y ahí también tienen que estar los Ceremi en todo Chile sacando frescos y cobrando las platas de las licencias. Nuevo gobierno, cero compromiso emocional. Y lo otro, que hoy día, declaraciones en la mañana, también panelista de esta radio, Guillermo Ramírez, que me parece que fue muy enfático en decir algo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Guillermo Ramírez por presidenciales, vamos a apoyar en segunda vuelta a quien compita contra Janet Jara. Creo que ahí 100% de acuerdo. Se sacan y creo que me parece que por lo menos visto desde el punto de vista de la oposición es lo que tiene que ser. Y yo creo además, rápidamente, sí. Javier, desde Renovación Nacional, que tenemos que como partido Renovación Nacional, todos sumarnos al que sea el candidato que pasa a segunda vuelta y no solo a eso, sino que también como partido ponernos a disposición para un futuro gobierno. Creo que lo que hace Guillermo Ramírez es hoy día zanjar una polémica. A Abelín Matei y quizás a su comando le ha costado un poco más, o no es que le ha costado un poco más, pero han sido muy enfáticos en lo que va a pasar respecto a la segunda vuelta. ¿Cómo lo ves tú, Gabriel, desde el punto de vista de... ¿Crees que es el momento hoy de señalar los apoyos o todavía crees que tiene que correr un poquito de agua debajo del puente? A ver, yo creo que en el caso de una candidatura como la de Matei o la de Kast o la de Kaiser, que Kast y Kaiser lo han declarado, yo creo que sí, yo creo que es bueno hacer me parece de fair play hacer inmediatamente una declaración de esa naturaleza. Yo creo que no tiene ningún sentido. Ahora, quienes pertenecemos a partidos que no somos tradicionalmente de la derecha, sino más bien somos del centro, hay una decisión que tendremos que tomar en los partidos, por cierto, y que tendrá que tomar los demócratas amarillos respecto de cuál va a ser la posición, y es una materia discutida. Entonces yo creo que también hay un elemento ahí que hay que tomar los tiempos necesarios para que las cosas fluyan solas, digamos. Efectivamente. En cambio nosotros, que sí somos un partido de derecha, como Renovación Nacional, yo creo que tenemos que estar todos como soldados de la causa por el bien de Chile, no disponibles solamente para ganar la segunda vuelta, sino que también para hacer gobierno. ¿Qué te parece con el marque de gente de Renovación Nacional ahora en esta primera vuelta? Solo un detallito. Ahora, ten por seguro
que no va a haber ningún candidato del Partido Demócrata ni ninguna persona del Partido Demócrata que vote por la candidata del Partido Comunista. Eso sí te puedo decir que es un hecho. Que es un hecho. Eso está garantizado. Por lo tanto, yo creo que no, eso no va a ocurrir. Mira, eso es el tema de los... no le había preguntado a la Cami, de la gente de Renovación Nacional que ya ha manifestado su apoyo a Kast públicamente. Mira, yo creo que al final siempre puede ser legítimo que puedan hacerlo. Algunos tendrán motivaciones realmente de convicción del proyecto, de las ideas que se representan a través de la candidatura de José Antonio Kast. Puede que otros lo hagan con una cuestión más bien en términos electorales, midiendo que les convenga o no. Pero hay personas, yo te diría que, Javier, la gran mayoría de los que han salido a desmarcarse, no sé si son personas que hayan estado tan activamente tampoco en la campaña de Mateo. Mi impresión es que no. Lo que sí, hay algunos candidatos a diputados, por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota, que salió el fin de semana a propósito del desmarque de Diego Paco, gran amigo. Pero yo creo que tiene que ver, mira, yo conozco a Diego Paco. Al candidato a diputado no lo conozco, pero a Diego Paco sí. Tengo la mejor impresión de él. Y yo creo que lo de Diego Paco tiene que ver probablemente con una cuestión netamente de convicciones. Diego ganó una elección, es gobernador regional. Pero apareció en septiembre dándole un video de apoyo a Evelyn Matei. O sea, dos semanas después de que le dio un apoyo público y que graba un video con Evelyn Matei aparece. Pero convengamos, pero discúlpenme, yo quiero ser abogada del diablo, pero convengamos que también la candidata Evelyn Matei ha tenido sus vaivenes en un plazo, de repente en una semana, en algunos días, y que eso también puede generar cierto desencanto de personas que la quizás partieron apoyando muy firmemente y que después quizás ya no están tan convencidos. Sí, todos tienen derecho a la... Alberto, ¿cuándo tenemos en cuenta la Cosa Nostra? La encuesta que salieron este fin de semana de otras empresas están como bien estables, no hay grandes movimientos. ¿Cuándo tienes tu encuesta nuevamente? Nosotros sacamos la semana pasada y nos aparecía estable, con una pequeña mejora de Janet Jara y con una caída de Kast leve, pero con una modificación importante en la estructura de riesgo de los candidatos. Me explico. Históricamente, hasta que cayó Jadwe, Janet Jara tenía 3 décimas más de riesgo que Kast. Y ahora tiene solamente una más de riesgo que Kast. Entonces hay un efecto de blanqueo, digamos, como de estabilización, digamos, que le permite a ella navegar mejor en lo que le queda para la disputa. En ese sentido, ahora, todo eso, si uno mira, lo modelamos y todo, y la probabilidad que tiene Janet Jara en segunda vuelta es un 2% con Kast, 0% con Matei. O sea, ahora, Alberto, tú como sociólogo, porque hay varias encuestas que señalan esta idea del yo jamás votaría por esa persona, o yo podría estar dispuesto a votar por esa persona, que ha salido Janet Jara, Kast tendrían un menor, yo podría votar por él. ¿Es algo que define el voto del final? Ese voto que... Sí, lo que pasa es que si pasan Kast y Jara se anulan en sí mismos, porque tenés que elegir entre dos que... No, pero en primera vuelta, te digo. O sea, en primera vuelta tiene una incidencia, pero claro, lo que pasa es que ahí lo que pesa sobre eso es cuál es la capacidad de tracción de voto de los pocos candidatos que tienen alto rechazo. En realidad son solamente 2. Es solamente Maine Nichols y Evelyn Matei. No hay más. Los demás tienen todos altos niveles de rechazo. Don Giovanni Calderón, los últimos 15 segundos, 20 segundos son suyos. Saludos al gran Víctor Maldonado de Copiapó, quien me escribe acá y que nos da información muy relevante, y a los auditores que depositen ahí, que transfieran a la cuenta del server, porque es su aporte es mi posibilidad de ganar esta elección. Muy bien, oye, un tremendo saludo a todos, muchísimas gracias, tuvimos una gran sintonía, un gran programa, así que espero que estén muy bien. Nosotros nos vemos mañana en otro capítulo de Conectados en Agricultura, y ya vienen nuevas voces aquí en la 92.1 con Tomás Bengolea. Que esté muy bien. Chao. Chao. Fue Conectados en Agricultura